que están conectados, un abrazo para ustedes, el Señor les bendiga. Y vamos a continuar. Les decía al comienzo yo que estamos estudiando Romanos 9, 10 y 11. Ya hemos estudiado gran parte del capítulo 11. Nos están quedando solamente 3 versículos, que son los que vamos a ver hoy día. Espero yo que los alcancemos a ver. Y yo ya tengo lista la temática que vamos a empezar a estudiar todo el fin de año y todo enero y febrero, ¿ya? Va a ser muy edificante, va a ser de mucha bendición. Romanos 11, capítulo 33 al 36. Eso es lo que nos está quedando por estudiar y es lo que hoy día pretendemos. Son 3 versículos, son 4 versículos en realidad, pero hermanos, son altamente nutritivos. Son de mucha revelación, contienen mucha revelación, contienen mucha profundidad. Entonces yo quiero que usted vaya tomando nota de todo lo que tenemos que decir. Es realmente profundo lo que dicen estos cuatro versículos. Los voy a leer, ¿ya? Romanos 11, del 33 al 36. Abran sus Biblias y sigan conmigo la lectura. Yo los voy a leer y vamos a explicar ahí algo. Dice, algunas de sus Biblias debiesen decir, antes del versículo 33, debiese tener un subtítulo y debiese decir ahí doxología. ¿Dice así o no en su Biblia? ¿Cómo dice? Loa. Loa, ya. ¿No? ¿En su Biblia no dice doxología? Ya. Listo. Vamos a leer una doxología. Yo les voy a explicar qué es lo que es una doxología. ¿Ya? En varias partes de la Biblia, en varios, sobre todo en el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar con unos, al final de algunas cartas del apóstol Pablo, que él escribe 2, 3, 4, 5, 10 versículos, y en algunas Biblias dice doxología. Yo le voy a explicar lo que es una doxología, pero vamos a leerla primero. De Romanos 11, del 33 al 36. Dice, y la voy a tratar de leer como está escrita ahí. La profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e inexplorables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O a quién ha sido su consejero? ¿O quién ha dado alguna vez algo a Dios que Dios tuviera que devolvérselo? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Yo leí otra versión aquí, ¿cierto? Está un poquito diferente a la Reina Valera. Leámosla en la Reina Valera ahora. Los mismos versículos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Bien, eso es una doxología. ¿Qué es una doxología? Son palabras de alabanza. ¿Ya? La palabra doxa, para el mundo griego, la palabra doxa, D-O-X-A, para el mundo griego significaba brillantez, o resplandor. ¿De acuerdo? Pero el apóstol Pablo tomó esa misma palabra, doxa, para usarla cada vez que él se refería a la gloria de Dios. Para hablar de que la gloria de Dios era brillante y era un tremendo resplandor. Y de ahí nace el término teológico doxología. ¿Y qué es una doxología? Es un par de versículos que el escritor del texto escribe con el fin de alabar a Dios por su gloria, con el fin de exaltar, de homenajear, de loar a Dios
por su gloria, por el tremendo resplandor de su gloria. En otras palabras, los 4 versículos que yo acabo de leer son una alabanza que el apóstol Pablo está haciendo. ¿De acuerdo? Eso es una doxología. Pero yo quiero que ahí mismo en el libro de Romanos, porque hoy día estamos terminando el estudio de Romanos 9, 10 y 11, lo estamos terminando, yo quiero que ahí mismo en el libro de Romanos vayamos al capítulo 9. Al capítulo 9, que es el capítulo con el que empezamos. En el versículo 1. Solamente porque yo quiero que usted contraste, quiero que hagamos un contraste entre Romanos capítulo 9, versículo 1, ¿ya? Y Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos 9, 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 2: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando del pueblo judío, ¿cierto? Ya. ¿Se dan cuenta que hay una palabra ahí? Yo estoy contrastando cómo comenzó Romanos 9 y cómo termina Romanos 11. Y yo les acabo de decir que Romanos 11 termina con una doxología. Y doxología era una expresión de alabanza, de alegría, de reconocimiento a la grandeza y a la gloria de Dios, ¿cierto? Ya, y yo le estoy diciendo que contrastemos cómo termina Romanos 11 y cómo empieza Romanos 9. ¿Cuál sería el contraste? Con tristeza y continuo dolor. Listo. Así comienza hablando Pablo en Romanos 9, que él tiene una gran tristeza y un continuo dolor por su pueblo, por sus coterráneos, por su pueblo de raza, por los judíos, por estar lejos de Dios, por estar separados de Dios, por ser tan apartados de Dios. Así comienza el capítulo 9, hermanos. Y acuérdense que Romanos 9, 10 y 11, los 3 capítulos, hablan de cómo Dios se relaciona, cómo Dios trata con el pueblo de Israel y cómo Dios trata con su iglesia. ¿Se acuerdan? De eso habla Romanos 9, 10 y 11. Cómo Dios trata, cómo Dios se relaciona con el pueblo de Israel y cómo Dios trata y cómo Dios se relaciona con su iglesia. Y cómo en paralelo, mírenme por favor hermanos, cómo en paralelo Él durante todos los siglos, Él ha estado cumpliendo su propósito, pero en paralelo con los dos. No es que Dios está haciendo algo o tratando de manera diferencial a Israel. No es que le está dando un trato preferencial a Israel. No, Dios está teniendo una relación con Israel y con la iglesia, pero está cumpliendo un solo propósito. Y el único propósito que él está cumpliendo es que él está formando un pueblo, un verdadero Israel. ¿De acuerdo? Y parte Romanos 9, donde Pablo dice que él tiene profunda tristeza y un permanente dolor porque sus hermanos, los judíos, están lejos de Dios, están apartados de Dios, son arrogantes y son soberbios, todo lo que hemos conversado. Pero termina Pablo, Romanos 11, después de todo lo que hemos estudiado, termina con una doxología. ¿Y qué es lo que era una doxología? Una expresión de alabanza. Una expresión de alabanza por la magnificencia de la gloria de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted no se olvide. Parte Pablo contándonos cómo Dios se relaciona con Israel y con la iglesia a través de todos los tiempos, y parte muy triste y con un profundo dolor, ¿cierto? Al final del tercer capítulo, de estos 3 capítulos que hablan de eso, Pablo termina con una expresión de alabanza. Entonces, ¿por qué es importante lo que yo estoy diciendo? Porque hay que entender qué le pasó a Pablo por el camino. Cómo la tremenda tristeza y el profundo dolor que tiene, mientras está escribiendo y mientras está narrando esto que hemos estudiado por casi 8 meses estudiando esto, hermanos. Esto que hemos estudiado por casi 8 meses, cómo Dios cambia el corazón de Pablo al punto que él termina feliz y termina impactado por la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está viendo? Entonces yo quiero ayudarlo un poquitito a esto.
en los tres capítulos se dicen hartas cosas. Ustedes vieron que hemos dicho muchas cosas y hemos profundizado harto. Pero hay tres ideas preponderantes que Pablo nos cuenta en los tres capítulos. Quiero que lo anoten, por favor. En otras palabras, la doxología, hermanos, para que entiendan, la doxología, ¿qué es lo que es la doxología, Yorkie? ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Bien. La doxología tiene una causa. Y yo le quiero enseñar ahora cuál es la causa de que Pablo esté escribiendo esta doxología y esté diciendo cuán grande es la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Tiene una causa que en realidad son tres causas. Número uno, la primera causa que yo quiero que usted anote ahí. El misterio revelado. El misterio revelado. Esa es la primera causa. Entre paréntesis, para que entiendan cuál es el misterio, porque sería bueno... leamos el versículo 32 de Romanos 11. El versículo 32 de Romanos 11 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos antes que yo me fuese a Colombia, estudiamos eso. Pero la idea general de eso es que Dios, como malamente enseñan algunos, que hay gente predestinada para salvación y otros predestinados para salvación, malamente porque la Biblia enseña que todos los hombres nacen condenados a las llamas eternas, y Dios en su eterna misericordia envía a su Hijo Jesucristo porque Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Su anhelo es que todos los hombres sean salvos. No todos los hombres van a ser salvos, pero no porque Dios decidió salvar a algunos y a otros no. Según Juan capítulo 3, versículos 18 y 19, la Biblia dice así ahí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿cierto? Y esta es la condenación, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz es Cristo, que la luz vino al mundo y los hombres, miren lo que pasa, lo rechazaron. Lo rechazaron, dice. ¿Y sabe por qué lo rechazaron? Ahí mismo el texto dice, porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el gran misterio? El gran misterio es cómo Dios interdependientemente logra la salvación de judíos y cómo Dios interdependientemente logra la salvación de los gentiles. Lo que la Biblia llama la plenitud de los gentiles, ¿se acuerdan? Y lo que la Biblia llama todo Israel, ¿se acuerdan? Ese es el primer elemento que yo quiero que ustedes tengan claro. Ese es el primer elemento que yo quiero que ustedes tengan claro. La primera razón de esta doxología es el misterio. ¿Y cuál es el misterio? La interdependencia. Cómo Dios muestra este paralelo, que yo les hacía con las manitos aquí, este paralelo, esta interdependencia para Dios llegar a la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? ¿Se acuerdan? Sí, hasta cuando sea salvo el último gentil. Y para permitir que todo Israel sea salvo. ¿Pero qué es lo que era todo Israel? Eran todos los remanentes de todos los tiempos hasta el último remanente judío. Eso es lo primero que Pablo lo lleva, porque Pablo queda extasiado. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Pablo al ver, y yo no sé si a ustedes les pasó o no mientras estábamos estudiando, pero yo mismo, hermanos, que confecciono la enseñanza y que voy estudiando, yo por momentos hay cosas que a mí me abruman y yo tengo que pararme un poco. Esto es literal. Hay momentos en que yo estoy estudiando y yo me tengo que parar porque me abruma mi cabeza, no da para tanto. Y quedo perdido en algunas cosas. Y tengo que pararme y contener un poco la revelación para poder ir entendiendo y entender también cómo hay que transmitirla para que se haga clara en los corazones de los hermanos. Yo creo que eso que me pasa a mí, a Pablo le pasó exponencialmente. Por eso es que él parte la doxología diciendo,
¡Oh, profundidad de la riqueza, de la ciencia y del conocimiento de Dios! Así como una exclamación de tremenda admiración. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hace que Pablo quede tan admirado? Es este misterio revelado. ¿Cuál misterio revelado? Cómo Dios, en paralelo, ¿cierto?, llega a la plenitud de los gentiles y al todo Israel. ¿Lo anotaron eso? ¿Lo anotaron? Anótenlo. El misterio revelado, esa es la letra A, o número 1, misterio revelado. ¿Y cuál es el misterio revelado del que Pablo está hablando aquí? De cómo Dios llega interdependientemente o en paralelo, como a usted se le haga más claro, llega a la plenitud de los gentiles y a lo que él llama todo Israel. Pablo queda extasiado. Y hermanos, yo no sé si a ustedes les pasó, pero mientras estudiábamos, ¿se acuerdan que había momentos que mientras estábamos estudiando quedábamos con una cara de sorpresa completa? Y hermano, para mí es altamente sorprendente. Hay cosas que son extraordinariamente sorprendentes de cómo Dios se las ha arreglado en la historia y cómo nosotros en nuestra ignorancia de las cosas de Dios no teníamos idea cómo Dios está actuando. Y hermanos, justamente por no tener idea cómo Dios actúa es que hoy día hay tanta gente diciendo tantas cosas que están tan lejos de la palabra de Dios. Número 1, esa es la primera razón. La segunda razón es todo lo que él acaba de escribir. ¿Qué es todo lo que él acaba de escribir? Los capítulos 9, 10 y 11. Esa es la segunda razón. ¿Ya? Porque en los capítulos 9, 10 y 11, él habla del misterio revelado, pero no es de lo único que habla. Habla en conciso de cómo Dios actuó con Faraón, ¿se acuerdan? De cómo Dios actuó aquí, de cómo Dios actuó acá, por qué Dios hizo esto aquí. ¿Se acuerdan de que en algún momento él trae a colación lo que pasó con Elías y con los 7,000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal? Entonces hay muchas cosas escritas que a Pablo dicen, esto es sorprendente, porque Dios sí tiene control de la historia de la humanidad, absoluto, un control absoluto. Entonces sería lo que acaba de escribir. Entre paréntesis coloquen Romanos 9, 10 y 11. Esa es la otra razón de la doxología. Y la tercera razón de la doxología, hermanos, es que, y esto a mí me sorprende, hermanos, esto a mí me sorprende. Cuando Pablo escribe la carta de los Romanos, no es Pablo Neruda escribiendo los versos más tristes de esta noche. ¿Ya? No es escribiendo algo de su autoría. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando Pablo y cualquier escritor bíblico escribe algo, no es su mente trabajando, no es usando su capacidad, su conocimiento, su amor por la lírica, su amor por la narrativa. No tiene nada que ver con eso. Cuando un escritor bíblico escribe, hermanos, es como si alguien le estuviese dictando. Acuérdense que hay una palabra en la Biblia, en nuestro idioma, que es la palabra inspiración. La Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿cierto? Ya, la palabra inspirada en griego es theopneustos. T-H-E-O, anótenla, T-H-E-O-N-E-U. No, todavía no he dicho la 3. Theopneustos. ¿Cuál voy? T-H-E-O-N-E-U-S-T-O-S. Theopneustos. ¿Ya? Teo es Dios. ¿Ya? Neustos es respirado, exhalado.
Entonces, la palabra inspiración significa exhalado por Dios o respirado por Dios. ¿De acuerdo? Cuando la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios, lo que la Biblia está diciendo es que toda palabra fue... Mírenme para que me entiendan. Eso. No, esto. Tiene que ver con exhalación. ¿Ya? El soplo de Dios. ¿Ya? Que nace de él. Que nace de él. Y que llega al escritor bíblico. Y el escritor bíblico escribe. ¿De acuerdo? No es Neftalí Reyes escribiendo el poema 20. ¿De acuerdo? Es un hombre recibiendo la inspiración de Dios y él escribiendo lo que Dios está respirando sobre él. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, no? Entonces ustedes tienen que entender que si eso es así, todos los escritores bíblicos, cuando oyeron a Dios exhalar su palabra sobre ellos, quedaron impactados. Porque ellos no son los creadores del texto bíblico. La Biblia tiene más de 40 escritores, pero tiene un solo autor. El único autor que tiene es Dios. Porque él exhaló, Teuneuctus, él respiró su palabra sobre los escritores bíblicos. Por eso es que hay algunas partes que el apóstol Pablo dice, yo escribo esto de mi propia mano. Diciendo, esto lo estoy escribiendo yo. En una parte dice, esto lo pienso yo. Aclarando, esto, no consideren que esto lo dijo Dios, esto lo pienso yo. Él lo aclara, dejando claro que eso no es algo a seguir porque es un planteamiento de él, a diferencia de todo lo demás. ¿Por qué quiero que quede claro esto? Porque el tercer motivo de la doxología es todo lo que Pablo escribió desde Romanos capítulo 1 a Romanos 11. Todo lo que Pablo escribió de Romanos capítulo 1 a Romanos 11, que tiene que ver con la justificación por fe. Por eso es que la carta de Romanos se conoce como la carta magna del Evangelio. ¿Ya? Esas cositas es bueno que ustedes se las vayan aprendiendo. El apóstol Pablo escribió la carta a Efesios, la carta a Colosa, los colosenses, ¿cierto? Primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, a los Gálatas, pero también escribió la carta a los romanos, que es la que estamos estudiando. Y en la carta a los romanos, la carta a los romanos, entre los eruditos se conoce como la carta magna del Evangelio. ¿Por qué? La palabra magna tiene que ver con magnífico. Ya, en otras palabras, la mejor carta que explica de mejor forma el Evangelio. Si ustedes leen Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 y capítulo 3, se van a encontrar con que ahí Dios, a través de Pablo, habla de la condición caída del hombre, de lo perdido que el hombre está, de que el hombre está bajo la ira de Dios, de lo corrupto que el hombre es. Capítulo 4, capítulo 5 habla de la justificación por fe. Capítulo 6, capítulo 7 hablan de que la naturaleza pecaminosa que el hombre tenía fue extirpada, fue sacada del medio y le fue dada al hombre que cree en Cristo una nueva naturaleza. Capítulo 8 habla de quién es ese hombre ahora en Cristo. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 habla de cómo Dios salvó a ese nuevo hombre de entre los gentiles y de entre los judíos. Esa es la carta magna. Y cuando él escribe todos estos capítulos, él queda impresionado. ¿Se entiende eso? ¿Por qué queda impresionado? Por la profundidad de lo que escribió. Hermano, nadie que escriba, yo escribo, y de repente yo me encuentro mis cosas malas. Y alguien viene y me las lee y me dice, oh, qué bueno esto, y digo, no, eso está mal. Yo soy muy crítico con lo que yo escribo. Pero Pablo no pudo hacer eso. No pudo decir, oye, esta cuestión no está muy clara, ¿eh? No pudo hacerlo. Porque no era de su autoría. Era de Dios. Y al venir de Dios, él colapsó. Su mente, su corazón, su espíritu, su alma, su fuero interno, más de alguna vez quedaron impávidos, anonadados, estupefactos, frente a tanta grandeza, frente a tanta gloria. Por eso
es que tenemos que tener claro la doxología. La doxología nace de una admiración frente a tres cosas. Número uno, El misterio revelado. el misterio revelado. ¿Qué tiene que ver con qué, hermana Bume? El misterio revelado, cómo el Señor logra alcanzar a los judíos y a los gentiles. Listo, eso es. Dos, Todo lo que él acaba de escribir desde Romanos 9, Dios. porque hermano, Romanos 9, 10 y 11 es fantástico. Es fantástico. Es extraordinariamente enriquecedor. Yo creo que los hermanos que no estuvieron en esta charla se perdieron un banquete. Los hermanos que no se han dado el trabajo de conectarse se perdieron un tremendo banquete de profundidad, porque hemos visto tanta cosa tan enriquecedora y aclara tanto. Uno queda tan claro frente a tanta hoy día turbulencia teológica que hay. Lo que aquí dice aclara mucho. Y tres, que es la Carta Magna, ¿cierto? Todo lo que escribió del Romano 1 al capítulo 11 tiene que ver con la justificación por fe. Anoten eso. Él queda totalmente maravillado por comprender la justificación por fe. Esa es la 3. Del 1 al 11. Por comprender la justificación por fe. Por eso él prorrumpe con una doxología. ¿Ya? Ahora, ¿les llama la atención que al contrastarla con Romanos 9, 1, 2 y 3, ¿qué es lo que había en Romanos 9, 1, 2 y 3? Tristeza y profundo dolor, profundo pesar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay al final? Alabanza y gozo. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Al comprender todo lo que estaban escribiendo, o sea, todo lo que les fue revelado. 1. ¿Qué más? Lo acabamos de hablar, por hermano. Todo lo que había. 2. Y por entender la justificación por fe. Y él termina en esta doxología diciendo: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e inexplorables, su Biblia dice, insondables sus caminos. ¿Estamos listos para entrar al texto? ¿Se entendió ya? Hermanos, ¿se entiende ya por qué él llega a esta doxología? Sí. ¿Ya? Ok, vamos. Partamos con la primera, el versículo 33. Lo leo de la Reina Valera. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hermanos, quiero hacer dos comentarios antes. Para mí, no tiene por qué ser esto una regla, usted puede pensar lo que quiera al respecto. Para mí, estos 4 versículos son los más potentes del libro de Romanos. Para mí. Más Romanos 1, 16 y 17, donde dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y segundo comentario que les quiero hacer es que he escuchado a varios maestros de Biblia que cuando leen el versículo 33, que lo voy a leer: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. He escuchado a varios referirse a ese versículo como un versículo poético, como lírica, como que Pablo aquí se nos puso medio poeta y juntó palabras rimbombantes, apoteósicas, para hacerlas que como que estallaran como juegos artificiales. Estoy repitiendo cosas que he escuchado yo por ahí. Y no, por mano. Sí, son palabras un poco, tienen cierto peso, pero aquí hay toda una idea espiritual que necesitamos comprender. Aquí, por ejemplo, en la Biblia textual abajo aparece
El capítulo 11, del 33 al 36, dice poesía para ser recitada. Claro. Correcto. Eso es lo que piensan los reformados al respecto. Ya, ahí hay una confirmación de lo que yo acabo de decir. Hermanos, quiero que entiendan algo. La Biblia es la palabra escrita de Dios, ¿se acuerdan? La Biblia es la gramata de Dios. De la palabra griega gramata viene nuestra palabra española gramática, gramaticalmente, ¿de acuerdo? Y la gramática es la forma, la ciencia de la escritura. La asociación de ciencias de la escritura, en realidad, porque en la gramática está la ortografía, la dialéctica, hay varias técnicas. Entonces, escúchenme. ¿La Biblia tiene lírica? Sí. Los proverbios, los salmos, hay mucha lírica. ¿Tiene crónica? Claro, de hecho hay un libro que se llama Primera de Crónica y otro que se llama Segunda de Crónica. ¿Tiene historia? Sí. ¿Tiene narrativa? Mucha narrativa. Mucha narrativa. ¿Tiene varios recursos literarios? Correcto. Sí, hermano. Porque se tiene que hacer, la Biblia es la facilitación que Dios nos ha dado para arrastrar desde el cielo conceptos sublimes, gloriosos y eternos y hacerlos comprensibles a nuestras mentes finitas. Para eso tiene que usar recursos nuestros, como la lírica, la crónica, la narrativa, la sintaxis, la morfosintaxis. ¿Se entiende? Pero la palabra de Dios es mucho más que lírica. La palabra de Dios es mucho más que narrativa, es mucho más que historia, es mucho más que crónica. Se usa de esos medios para llegar a nosotros, pero nosotros no podemos pensar que la palabra de Dios es poesía. Simplemente. Porque la palabra de Dios es poder de Dios cuando llega a nuestro corazón. Entonces es mucho más que lírica. ¿De acuerdo? Ya, hermanos. El versículo 33 es el que vamos a revisar. Dice el texto, parte diciendo la primera parte del versículo 33, parte diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esa es la primera parte, esa es la parte que quiero que veamos. Hermanos, toda la omnipotencia y toda la magnificencia de la gracia de Dios está fuera de la capacidad humana para entenderla. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Que toda la magnificencia, toda la omnipotencia y toda la magnificencia de su gracia está fuera de la capacidad humana de entenderla. En otras palabras, no hay hombre que sea capaz de entender la capacidad, la omnipotencia de Dios. Hermanos, el intelecto más maduro que exista no es capaz de contener tanta sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, si no ha sido el hombre que más entendimiento ha tenido del Evangelio, si no ha sido él, ha sido uno de los que más entendimiento ha tenido. Y el apóstol Pablo se ve aquí abrumado por tanta revelación. Por eso él reacciona con estas palabras. ¡Oh! Ese "oh" es una exclamación de admiración, de que acaba de ser sobrepasado, acaba de pasar un camión sobre él. Y él queda totalmente admirado. ¡Oh! Miren, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Eso a él lo tiene abrumado. Y lo que quiero que entendamos es que no existe una mente capaz de comprender la omnipotencia de Dios y la magnificencia de su gracia. Hermanos, no hay una mente en este mundo capaz de comprenderlo. Y Pablo, que era uno, si no ha sido el más entendido de todos, si no ha sido él, y ha sido uno de los más entendidos en el Evangelio, Pablo quedó totalmente abrumado. Por eso es que a mí de repente yo quedo sorprendido de que algunos
cuando enfrentamos a tanta revelación, a algunos no se les mueve ni una pestaña. Yo digo, o no me entendieron nada, o el hermano está sentado aquí, pero su cabeza está en otra parte. Porque no puede ser que frente a tanta grandeza, nosotros no puede ser, hermanos, que no brote una lágrima. Yo el domingo estaba predicando y yo, por estar al frente de ustedes, yo logro ver cómo algunos de ustedes se quebrantan y lloran. Y eso es normal. Es normal que frente a la grandeza de la revelación nosotros quedemos extasiados. Nos veamos sobrepasados. Es normal que uno frente a tanta misericordia y tanta gracia uno se vea quebrantado. Pero no reaccionar frente a eso nos tiene que preocupar. Porque aquí Pablo está reaccionando. Y está reaccionando con una declaración de profunda alabanza. Ahora escuche. Voy a leer algo. Tras completar su argumento y haber afirmado la soberanía, la integridad y la generosidad de Dios, Pablo no tiene que agregar más que alabanza y más alabanza y más alabanza. ¿A qué? A la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. A ver, ¿qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Está alabando dos cosas de Dios. La sabiduría de Dios y la ciencia de Dios. Y estas dos cosas las encuentra profundas. Hermanos, ¿sabe lo que pasa cuando uno entra en algo profundo? ¿Se da cuenta de su pequeñez? ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta? Imaginemos que entramos en lo profundo del mar. Es que podemos. ¿Y podemos llegar y entrar a lo profundo del mar? No. Hay un momento que la profundidad produce una fuerza física que es la presión. Y el cuerpo humano no es capaz de resistirlo. Por eso que hay todos elementos de buzo, de aire, formas de respiración para que la gente descienda más profundo, pero no llega a descender a lo profundo. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, Dios ha permitido que a través del espíritu de sabiduría y revelación nosotros profundicemos ¿en qué? Sabiduría. Ya, por un lado lo encuentra profunda, por otro lado lo encuentra como algo de gran valor. porque le llama Riqueza. las riquezas. Hermanos, todo lo que el hombre, o sea, nunca el hombre le va a llamar riqueza a esto. ¿El hombre a qué le llama riquezas? A casas en 5 países diferentes, a cuentas corrientes en las Islas Caimán, a una flota de yates. Estamos hablando de riqueza, pues, hermano. No estamos hablando del que tiene 2 casas aquí en Nacimiento. Estamos hablando de riquezas. A eso la gente le llama riqueza. Ahora con todo esto, como estamos en el contexto de Qatar, es impresionante lo que los emires tienen. El emir de Qatar es dueño de no sé cuántos equipos de fútbol, de cuántas empresas, de cuántos edificios, tiene transnacional, es un tipo que dicen que él tiene más dinero que los miembros de la corona real, de la monarquía inglesa. O sea, esto es riqueza. Pero hermanos, nunca el hombre va a considerar riqueza la revelación de Cristo, salvo que Dios mismo lo tome a uno y lo meta en esa profundidad. Solamente los que hemos sido, y esto lo digo con mucho cuidado, solamente los que hemos sido introducidos en la profundidad de la revelación de Dios, vamos a decir, una casa de $1 millón no vale nada. Aunque aquí vale $1 millón. Pero el que ha sido introducido en la revelación del Evangelio le va a quitar mérito y crédito a toda cuestión de los hombres. El que no ha sido introducido en la revelación del Evangelio, aunque diga que es cristiano, se le va a caer la pera, va a abrir la boca cuando vea los millones de los hombres. ¿Me entienden? Lo único que puede impactar más que la riqueza de los hombres es la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que Pablo está diciendo, es que está impresionado
Y nos está diciendo, vean, abran los ojos, es un tremendo privilegio haber tenido acceso a la sabiduría y a la ciencia de Dios para gente tan poco apta como nosotros. Porque ya a esta altura me imagino que está claro que nuestros títulos académicos, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad cognitiva no tiene ningún peso para entender a Dios, ¿cierto? Eso está claro, ¿no? Pues todavía tenemos que darle a esa tecla algunas cosas más. Yo creo que está claro que nosotros por nuestras capacidades no podemos conocer a Dios. Conocemos a Dios en la medida que Él se quiere revelar. Y esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá. Ahora, la palabra inescrutables. A ver, antes de eso, hermanos. Tratar de explicar el Evangelio está más allá de los límites y la capacidad humana. No cualquiera puede explicar el Evangelio. Y aquellos que lo hacemos, tiene que ser con recursos divinos. Amén. ¿Se entiende? Por eso es que nadie que predique el Evangelio puede creerse superior al resto. El que predique el Evangelio y se cree superior al resto, no está predicando el Evangelio. Está predicando humanismo. Porque el que predica el Evangelio y entiende esta verdad, entiende al mismo tiempo que para predicar el Evangelio, la capacidad humana no sirve. Se necesitan herramientas divinas, dones celestiales, una capacidad sobrenatural para hacer que un hombre sencillo que no sabe leer ni escribir, entienda esto. ¿Y cómo hacemos que un hombre sencillo que no sabe leer ni escribir entienda algo tan profundo? Dios dice, yo me la arreglo. Por eso cuando Jesús envió, ¿se acuerdan? A los 70 discípulos, los envió en parejas de 2 en 2, o sea, envió 35 parejas, los envió a predicar el Evangelio. Le dijo, vayan, prediquen, pongan las manos sobre los enfermos, van a sanar, echen fuera demonios, y ellos van a salir, y prediquen en mi nombre, lleven la buena noticia. Y uno de los discípulos le pregunta y le dice, Señor, pero para un poquitito. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué hay que decir? Escríbenos alguna cosita, haznos un torpedo, ¿ya? Para ese hermano ahí, mandan un WhatsApp y miramos en el WhatsApp y ahí decimos cómo nos defendemos de esto. Y esta es la respuesta de Jesús a los discípulos. Ustedes abran su boca y yo pondré mi palabra en su boca. Siempre relación. Él. Por eso, si es él haciéndolo, las herramientas que se usan para predicar el Evangelio no son naturales, son sobrenaturales. Hermano Víctor, ayer, a lo mejor ustedes lo vieron, había una niña, una señora joven al frente, afuera del Unimar. Muy Yo bien. estaba en la fila del Ya. comprando mis remedios. Fue un show. Un show. Tenía toda la cuadra. Ustedes que están comprando remedios, decían, no creen en el Señor y que eso no puede sanar y están gastando plata y que están... habló todo el que está en fila. Después cayeron más abajo mirándole, pues tú que estás ahí, le dijo, estás mirando, pues puedes salir a cagüeñar y salir a hablar, a pelar, y que estoy leyendo la media. Sí, pero una cosa, yo te estoy leyendo, y pasaba la gente, y yo dije, ¿qué hora era? Sí, pero no es importante. 20, 30 personas, y la gente toda miraba allá, porque me estaban nombrando a la gente y tratándolos mal a la gente. Yo en este momento tengo la facultad de leer el pensamiento a todos y sé lo que están pensando, y tú estás pensando esto, y empecé a hacer toda la gente lo que estaba pensando. Y a mí dije, oye, ¿qué puede hacer uno si ya dice, por ejemplo, si la señora andaba de vestido rojo? Que llegara a ser vestido rojo, que no sé, cualquier cosa. Entonces dije yo voy a cruzar frente a la verdad, señores, ya me llama a entonar y porque yo lo voy a decir, y lo voy a hablar de la Biblia y la señora, y lo que le pasara en el plata, muy bien, el Señor, tú eres una hija, el Señor te lo ha revelado, qué sé yo, pero le empezó a gritar a toda la gente, pero no habló nada de Cristo, nada, solamente de que yo antes era una grosera, una perdida, dijo, pero ahora yo soy
yo me voy al cielo, ustedes no se van ninguno, No. yo sí que me voy al cielo, decía, y por todo lo que sea, a todos los que están al infierno, ella se va al cielo, pero fue, realmente yo pensé, intrépida la mujer, si predicara realmente el evangelio, tenía como mujer pública, pero cómo la gente puede hablar tanto disparate, y la gente, mucha gente a lo mejor era de iglesia que estaba en la fila, y miraban nomás y no movían ni la cabeza, porque si no pues, le podían gritar algo, porque le estaba gritando todas las cosas. Entonces, igual yo pensaba que sí, porque realmente el Señor cuando revela su profundidad, todo, no, pero es otra cosa, como dejar en vergüenza. Yo decía, la gente que no conoce al Señor aquí, va a decirlo que habla pura tontería, no habla nada concreto, nada que pudiera, no. Pero hermano, es un show. Para que entiendan los que están conectados, la hermana hace mención a una situación que vivió, poniéndola como ejemplo de lo grave, de lo complejo que es hablar el evangelio sin estar autorizado por Dios para hablarlo. Con relación a lo que yo estaba diciendo, que ella dice eso con relación a lo que yo estaba diciendo con respecto a que predicar el evangelio, hermanos, siempre va a tener que ser con herramientas divinas, va a tener que ser Dios mismo trayendo la revelación a otros. Por eso que cuando alguien se convierte, claro, damos gracias al Señor por ese hombre que Dios usó. No hay que siempre agradecer a Dios por ese hombre que Dios usó para que yo conociera al Señor. Pero yo no soy salvo por ese hombre que Dios usó. Es el Señor el que me salvó. ¿Ya? Porque las herramientas que Dios va a usar siempre van a ser divinas. Ya. Ahí en sus Biblias, si seguimos avanzando, acuérdense, ¿qué es lo que está reconociendo Pablo aquí? Dos cosas de Dios. La sabiduría y la ciencia de Dios. Las encuentra, por un lado, profundas y de gran valor. Y de gran valor. Encuentra que la sabiduría y la ciencia de Dios es la gran riqueza que el hombre no tiene. Salvo los que el Señor ha llamado de tinieblas a luz. Ya. Y después dice el texto, cuán insondables son sus juicios e inexplorables, inescrutables sus caminos. Yo les voy a leer la otra versión. Cuán inescrutables son sus juicios y cuán inexplorables sus caminos. Ya, escuchen. La palabra, ¿cuál es la primera palabra que les aparece a ustedes ahí? Ya, la palabra insondable en griego es un poco difícil, pero es anexniatos. Ya, anótenla. A-N-E-X-I-C-H-N-I-A-S-T-O-S. La repito. A-N-E-X-I-C-H-N-I-A-S-T-O-S. Anexniatos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me doy el tiempo de explicarle la palabra? Porque en nuestro lenguaje se pierde un poco el significado. Sí. El texto dice, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Ya. Esta expresión anexiniatos en griego se refiere, escuche, se refiere literalmente a las huellas de pisadas que resulta imposible rastrear. A las huellas de pisadas que resulta imposible rastrear. Como por ejemplo cuando un cazador va siguiendo un animal y el animal se le aleja, el cazador, estoy hablando de cazadores expertos, ellos empiezan a rastrear la huella, pero llega un momento en que se les pierde la huella. Eso es anexiniatos, insondable, inescrutable. Es perder la huella. En otras palabras, la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios la podemos ir siguiendo, pero de repente quedamos como en el vacío, porque es muy grande, es muy tremenda. Se va a acordar, está conectada a Yesenia ahora,
y Yesenia te vas a acordar de esto, estuvimos en una reunión, no ahora en este viaje, en el viaje anterior, donde en una finca que tiene la familia de Yesenia, donde se invitó a una persona, y esta persona es justamente una persona de estas que cree que la Biblia hay que saberla. Y él tuvo una actitud bien dura, bien tosca con Denise, después con Nico, después con Yesenia, con Kenia, hasta que al final yo intervine. Y cuando yo intervine, yo dije, ya, pero tranquilo, baja las revoluciones, haciendo corto el cuento. Y me parece que le dije, ninguno de nosotros va a tener comprensión de toda la Biblia, así que tranquilo. Y la respuesta de él fue, yo la conozco toda. Yo la conozco toda y completa. Entonces, a mí me dio mucha pena lo que él dijo. Habló de su gran ignorancia, de lo torpe que era, y yo le dije, ya, entonces la conversación entre tú y yo acaba de terminar. Acaba de terminar. No hay nada más que hablar. Estoy hablando con Dios, pues le dije. Así que no hay nada más que hablar. ¿Qué le podrá decir un simple hombre a Dios? Entonces usé la ironía para parar el discurso. Hermano, alguien que dice eso ni siquiera se imagina lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo aquí que la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios son tan profundas, son tan grandes y hay tanta riqueza que por ratos se les pierde la huella. Anexis niatos, por eso dice, son insondables. No las podemos seguir, tiene que la revelación venir a mi vida. ¿Usted ha estado en el río? ¿Ha tratado de tomar agua con las manos? Uno mete la mano, te da la impresión que uno va a salir con 1 litro en cada mano. ¿Sí o no? Porque pesa, ¿o no? Sí. Hermano, mire, quiero que me siga porque el ejemplo tiene que ver con las riquezas de Dios. Y de eso vamos a ir a la Biblia para el mismo ejemplo. Uno mete las manos y el agua pesa, ¿no sabía, no? Y uno siente que va a salir con 5 litros por lado. Y aquí no queda agua. ¿Y dónde estaba toda esa agua en la profundidad que tú estabas metido? Así es, insondable. Vamos a ir a unos salmos que nos dicen eso. Vamos al Salmo 77, 19. Anoten allá en sus casas, por favor, el Salmo 77, 19. Porque estamos entendiendo por qué Pablo dice cuán insondables son tus juicios, cuán inescrutables son tus caminos. No, 77. Salmo 77, 19. ¿Quién lo tiene? No, fallar. ¿Quién lo tiene? Amén. Ya sé. Camilita. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. A ver, de nuevo, Camila. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Miren el lenguaje que usa el salmista. En el mar fue tu camino. Hermanos, eso es imposible. Ya, supongamos que se puede caminar en el mar. ¿Cuál es el problema? Si usted quiere, supongamos que alguien puede caminar en el mar. No se puede, pero supongamos que se puede. Y usted quiere seguirlo. No queda huella. No queda huella. ¿Está entendiendo? Y después dice el texto, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas, cuando pisaste en las muchas aguas, cuando pisaste en el mar, tus pisadas no fueron conocidas. Eso es lo insondable de Dios. ¿Se está entendiendo? Cuando hablamos de que Dios de que la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios es insondable, es que si usted trata de seguirla, a usted se le va a perder. Usted no tiene control sobre eso. Tiene que ser esa sabiduría que venga a usted. Porque si usted la trata de buscar, ¿se acuerdan del cuento de Hansel y Gretel? ¿Ya? ¿Cómo se las arregló Hansel y Gretel para que lo encontraran en la cárcel de la bruja? Dejaron huellas, miguitas de pan, ¿cierto? Y después vinieron los exploradores y siguieron las miguitas de pan. Ahí había una huella. Pero aquí dice que aquí no se puede encontrar huellas. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es como Dios caminando sobre el mar, es como Dios caminando sobre las aguas.
sus huellas no serán conocidas. ¿Están entendiendo? Hermanos, pero esto lo dice con relación a la sabiduría que viene de parte de Dios a nuestra vida. Pablo está tan admirado que dice que son insondables. Yo he tratado de seguirlas y no puedo. Yo he tratado de controlarlas y no puedo. En mi enseñanza, bueno, se hacen varias críticas. Hasta aquí, gracias a Dios, todas las críticas son puras tonteras. Pero una de las críticas que hacen a la enseñanza cuando yo comparto por ahí es que me dicen, hermano Víctor, usted nunca cierra los temas. Y yo le digo, sí. Pero eso está mal, una persona que enseña tiene que cerrar los temas. Sí, le digo, si tú quieres enseñar biología, química, claro. Pero si tú quieres hablar de Dios, no puedes. Porque cerrar un tema significa decir esto. Todo lo que dije, de aquí hasta aquí, eso es. No, nada más. Hermano, y Dios mañana puede levantar a otro hombre con mucho más entendimiento que yo, con mucha más claridad que yo, y con mucha más profundidad que yo de su revelación. Y va a haber que sentarse a oírlo. ¿Por qué? Porque esto es de Él, no es de los hombres. Entonces, cuando alguien viene y dice, esto es, y no hay más, no tiene idea de esto que Pablo está hablando. De que la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios es insondable. ¿Se entiende? Es inescrutable. O sea, no tiene cómo uno controlarlo, cómo uno sujetarlo. ¿Vamos bien? De hecho, hermanos, nadie puede comprender la sabiduría de Dios, sino el propio Dios. Lean conmigo 1 Corintios 2:10, para que entiendan quién es el único que puede escudriñar lo profundo de Dios. Porque ¿cómo encuentra Dios la ciencia y la sabiduría? Perdón, Pablo, ¿cómo encuentra la ciencia y la sabiduría de Dios? Profunda, ya. Y de gran valor, ya. 1 Corintios 2:10. El que lo tenga lo lee. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire lo que dice el texto. Pero Dios nos reveló a nosotros. ¿Qué? ¿Qué más dice? Nos reveló por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Ya, ¿qué más dice? Porque el Espíritu todo lo escudriña. Porque el Espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios, todo lo escudriña. Escuchen, para que me entiendan. Dios en este momento, si Él quiere, puede entrar en tu ser. No tiene para qué entrar, te mira nomás. Y puede entrar a los lugares más recónditos de tu conciencia. Puede entrar a las partes más profundas de tu existencia, aquí adentro. Y escudriñar cosas que tú no tienes idea. Usted, por ejemplo, de repente, por alguna cosa, en alguna situación de su vida X, de repente se pone triste. Usted siente ese cambio de ánimo interior. Se puso triste. Ya, y dura la tristeza 15 minutos, 20 minutos, y usted sale rápido de eso, pero usted no supo qué pasó ahí. Y a veces se debe a una situación que pasó hace 30 años atrás, que está ahí escondida, y que gatilla en ciertos elementos nuestros, hoy día. Por eso dice el libro de Isaías que somos el escombro de muchas generaciones, que hay muchas cosas que nos afectan, que pasaron atrás. El único que tiene acceso a eso es Dios. Por eso es que usted pierde plata con ir a un psicólogo y un psiquiatra. Usted es la persona más necia en ir a un psicólogo y un psiquiatra cuando usted tiene a alguien que es capaz de entrar en las cosas más profundas de su ser y sanar. ¿De acuerdo? ¿Quién es? El Espíritu de Dios. Pero el texto no dice que nos escudriña a nosotros nomás. Mire cómo dice. El Espíritu todo lo escudriña. ¿Ya? Lo profundo. De Dios. ¿Y qué es lo profundo de Dios? Su sabiduría, su ciencia. ¿Entiende lo que pasa? Él es el Espíritu
Espíritu de Dios que entra en lo profundo de Dios. Díganme ustedes, ¿qué es lo profundo de Dios? La sabiduría y la ciencia de Dios. El Espíritu Santo entra en la sabiduría y en la ciencia de Dios, que es lo profundo de Dios, y saca de allá de lo profundo de Dios y lo trae acá dentro de nosotros. Eso se llama revelación. Y eso es imposible alcanzarlo por medio de la preparación académica, por medio de la preparación teológica, o no basta con que yo les enseñe, ustedes leen y después les pregunten, ¿entendieron? Sí, ahora vayan a practicar el Evangelio. Eso es falso. Tiene que ser la acción soberana y sobrenatural del Espíritu que todo escudriña y que escudriña lo profundo de Dios. Por eso es que Pablo está maravillado. Porque Pablo dice, si Dios nos ha permitido sumergirnos en la profundidad de su revelación, es porque el Espíritu de Él fue a lo profundo de Dios y trajo lo profundo de Dios a nuestro corazón. ¿Se entiende? ¿Qué piensan de esto? Podría ser de tal manera. Y eso qué... No puede ser Gozo, otra alegría. manera. Totalmente de acuerdo. Pero eso ¿qué produce? Gozo, alegría, me da como una emoción grande. ¿Sí? De saber que Dios Sí. mismo, porque el Espíritu de Dios es Dios mismo, trae de lo profundo de Dios y lo trae a nosotros. Porque, hermanos, yo estudié contabilidad y había ejercicios contables, por ejemplo, cuando teníamos que generar una concordancia en balance con una cuenta con su contracuenta y no nos resultaba, y el profesor me mandaba a la pizarra y me decía, otra vez, hay que llegar a la mecánica contable, Víctor, hasta que te aprendas la mecánica contable. Y la mecánica contable era un proceso racional que uno hace para llegar a ese cálculo. Hasta que, claro, tantas veces va el cántaro al agua que al final se quiebra, se rompe, ¿cierto? Tantas veces hice el ejercicio que de repente el proceso quedó mecánico aquí. Con la profundidad de Dios no es así. No es que yo lo mande a leer la Biblia usted todos los días, tal hora, tantas veces, y repita esto, y lea aquí, y lea allá. No funciona así. Funciona como dice Efesios 1, 16, 17 y 18. El espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Es el que tiene que traer, ir a lo profundo de Dios. ¿Qué es lo profundo de Dios? Su sabiduría y su ciencia. Traer de lo profundo de Dios, porque el único que escudriña lo profundo de Dios es el propio Dios en su espíritu. Traerlo y ponerlo dentro de nosotros, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Por eso es que las tinieblas no tienen acceso a esto. Por eso es que la religión donde no está el Espíritu de Dios no tiene acceso al Evangelio. Por eso es que usted escucha hablando tanta tontera en los púlpitos y no se predica a Cristo, no se predica el Evangelio. Por eso es que Sandra ponía este ejemplo de alguien que estaba hablando tanto disparate junto y puede tener una verborrea excelente e inclusive un carisma grande, pero el punto es qué es lo que estamos hablando, qué es lo que creemos. ¿Se entiende, amados? La Biblia, ustedes saben qué es la revelación divina que Dios hace de Él y de su voluntad. Pero la Biblia no se revela con simplemente leerla. En otras palabras, saber Biblia no constituye revelación. Necesitamos que el Espíritu Santo, Él revele lo mismo que Dios le dijo al escritor bíblico. Escuche bien esto, quiero que usted lo entienda. Alguien me preguntó un día, explíqueme en la práctica qué es la revelación. Y yo le dije, mira, la revelación es Dios manifestándose, Dios dándose a conocer, Dios haciéndose entender. No eres tú tratando de entender a Dios. No eres tú tratando de oír a Dios, no eres tú tratando de estudiar a Dios. Es Dios viniendo y revelándose a ti y haciéndose Él visible delante de ti. Eso por un lado. Pero por otro lado, revelación es esto, hermano. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Cuántos escritores tiene la Biblia? Más de 40. ¿Cuántos autores? Uno. ¿Se acuerdan de la palabra theopneustos? ¿Qué palabrita es esa en español? Inspiración, o sea, el soplo de Dios, ¿cierto? Exhalado por Dios. ¿Qué es lo que es la revelación? Es que el mismo Espíritu, miren qué glorioso, hermano, esto es glorioso.
El mismo espíritu que exhaló su palabra hace 2000 años atrás sobre Pablo, el mismo que la exhaló, venga ahora y te la revele a ti. Glorioso. ¿Entiendes? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Por eso es que, ¿cómo puede ser que a través de 20 siglos hayan cristianos bíblicos creyendo siempre lo mismo? Creyendo lo que Pablo creía. Hay una sola razón. Que el mismo espíritu que le dijo eso a Pablo, venga ahora y se lo diga a usted, hermano. Y eso es lo que se vuelve dentro de nosotros, una convicción. Amado, yo no celebro la Navidad por convicción. Por convicción. No por tincada. No es para decir, yo soy más bíblico que el otro. No, hay convicción absoluta. Y hay gente que no celebraba la Navidad. Yo hoy día la celebro. Eso quiere decir que nunca hubo convicción. Yo creo esto por convicción. Ahora, ¿de dónde viene la convicción? ¿De repetir harto la Biblia? La convicción viene de Dios mostrándose, Dios revelándose, Dios haciendo que su palabra sea carne y sangre dentro de él. Amén. Hermanos, algunos, me dijo alguien días atrás, no hace mucho, alguien que me pidió que le regalara una Biblia. Yo le dije, te la voy a regalar, no hay problema. Dame unos días y yo te la voy a hacer llegar. Sí, me dijo, para que me regales una buena broma. Yo le dije, yo te conozco a ti, yo no creo que tú no te estás burlando de mí, ¿cierto? No. Y tú quieres la Biblia de verdad, ¿cierto? No, tú no me estás tomando el pelo, ¿cierto? No, yo quiero que tú me regales la Biblia. Para que me regales una buena broma. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Porque me dijo, yo creo que la Biblia está porque Dios existe. Pero la Biblia está para que nosotros no entendamos nada. Porque la Biblia no se entiende. Ya. Por eso que tú dices que es una buena broma. De Dios, una buena broma de Dios. Sí, por eso. No, lo que pasa es que tú eres ciego. Y aunque tú leas, tú estás ciego espiritualmente. Y cuando Dios corra el velo que hay en ti, recién ahí vas a poder entender. Pero para que Dios corra el velo, tiene que Dios decidir venir a hablarte. Así que si yo te regalo la Biblia, no significa mucho. Y si la leo, tampoco, porque estás ciego. Y si Dios me abre eso que tú dices, por primera vez la Biblia va a dejar de ser una broma para ti y va a ser lo más serio que vas a encontrar. ¿Me están entendiendo? Sí. Algunos creen que la palabra de Dios, hermanos, es algo que Dios dio para burlarse del hombre, para confundir al hombre. Pero en realidad lo dio para traer luz de quién es Él. La palabra de Dios es luz al hombre. Pero esta palabra de Dios, para que se vuelva ciencia y sabiduría dentro de mí, tiene que el mismo Espíritu de Dios venir sobre nosotros. Acompáñenme a Efesios, el texto que cité delante, capítulo 1. Es bueno que lo recordemos y si tienen destacador ahí, subrayenlo en su Biblia el texto. Efesios, capítulo 1. ¿Cómo, hermano? Si no lees la letra de la Biblia para que lean bien después. Efesios, capítulo 1. Versículo 15, mire, para que ustedes entiendan lo que el apóstol está diciendo acá con respecto a la revelación. Y a esta ciencia y a esta sabiduría de Dios que Pablo encuentra anexionatos, o sea, insondable, inescrutable. Dice, ¿la tienen? Efesios capítulo 1, verso 15. ¿Sí? Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, le dice Pablo a los hermanos de Éfeso, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Yo doy gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo oro por ustedes y cuando estoy orando me acuerdo de ustedes.
Y lo que le pido al Señor es lo siguiente, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire lo que dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y mire lo que aparece aquí, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yorkie, ¿cuáles son las riquezas? La sabiduría y la ciencia. Eso está diciendo el texto. El espíritu de revelación viene para que ustedes tengan acceso a las riquezas. ¿Cuáles son? La sabiduría y la ciencia de Dios. Y que es muy profunda. Y no se puede entrar en esa profundidad si usted no va metido en el equipo de buceo y en la ¿cómo se llama? Escafandra del Espíritu Santo. Si usted no va metido dentro del Espíritu Santo a las profundidades de Dios, usted se muere. Y lo que quiero decir es que solamente el Espíritu de Dios, que todo lo escudriña, puede acceder a lo profundo de Dios y traerlo a nosotros. Es extraordinario, por hermano. Es extraordinario. Porque yo estoy hablando aquí, yo estoy enseñando con las herramientas que Dios puso en mi vida. Y yo las tengo que usar y tengo que hablar y hablar y hablar todo lo que tengo que decir. Pero mientras yo estoy hablando, el Espíritu Santo de Dios está yendo a lo profundo de Dios y está sacando de lo profundo de Dios y lo está poniendo en el corazón de ustedes. Por eso que ustedes dicen, es maravilloso. Ustedes no están diciendo, es maravilloso lo que enseña el hermano Víctor. ¿Cierto? Ustedes están diciendo, es maravilloso lo que Dios me está mostrando. Es glorioso, es insondable. Trato de atraparlo, pero no puedo. Trato de seguirlo, pero le pierdo la huella a este asunto. Por eso pretender estudiar a Dios es un error. ¿Se entiende? ¿Qué piensa, hermano querido? Lo veo que está... Sí, no, cuando comencé a escuchar, hacía tomando casi 3 años, me pasaba eso, porque yo vivíamos en la Lesa, me acuerdo, y cuando usted está dando la lectura de la Biblia y Dios iba revelando el mensaje, hay un momento que tenía que salir de la casa donde estaba sentado. Y yo tenía una mesa, me acuerdo que hice de unas maderitas que encontré en el trabajo, unas maderitas que sobraron, me hice una mesa para colocar el computador. Y ahí era tanto, hermano, que yo tenía que salir arrancando y me iba para el segundo piso porque era una cosa desesperante, la tremenda circunstancia que me pasaba, porque yo por cuántos años, entre comillas, predicando el evangelio en diferentes partes, por todos lados y en la 10ª región. Y Dios me da a entender de que andaba puro santeando a la gente, y que enseñaba pura, de ser hermano, que era pura mecánica. Me acordé del ejemplo que dijo de la mecánica, que él decía, hace la cuenta, saca la cuenta, cuál es el contraste de las letras, los números. Y eso es lo que yo entregaba, y yo le pedía perdón al Señor cuando yo paseaba por los pasillos de la casa de Elsa, me acuerdo. Y yo llorando, hermano, desesperado. Por esto mismo que usted estaba conversando, y que la cosa es tremenda, que uno deja de lado todas las cosas materiales, todas las cosas que significan alguna cosa en algún instante para nosotros, queda todo de lado, porque esto es tremendo, ¿no? Es como entrar, como dice, la profundidad de la riqueza. Es sorprendente, y una palabra que me llama lo inescrutable. Es sorprendente, que uno no lo deja de saltar el corazón y creo que hasta la presión sanguínea se altera con esto, porque es tan tremendo lo que pasa, lo que ocurre, que pasa a llevar todo lo nuestro, va quedando todo de lado, y va creciendo Cristo, todo lo tremendo. Eso es sorprendente. ¿Y qué entendemos por inescrutable, hermanos? Y no deja huella. No podemos seguir la huella. ¿Entienden? Por eso es que no tiene que ver con nuestra capacidad. Yo creo que Pablo, yo pensaba, me hablaba de como el capítulo romano es tan profundo, ya habla de tanto, de temas tan importantes como, ¿cierto? El creer por fe y ser sabio, que él es el que dueña de todas las cosas, él hace todo y yo hago como yo quiero, cuando dijo yo, endurecí el corazón de este, hizo esto, y hace un antiguo Nuevo Testamento y menciona todas esas cosas, pero pues dice, a ver, pero no con eso ustedes me van a conocer y todo esto, porque esta cuestión no tiene huella, o sea, no es entiendo yo ahora sí como el que dice, como es tan maravilloso lo de Dios, tan grande, tan profundo, es tan amplio, es tan aunque Él se revele, Él lo que alcanza a contener es lo que Él le reveló, no tampoco algo del entendimiento de Él. Entonces, yo pensaba igual que
Sí, pues, y aún así, cuando uno estudia, se da cuenta que los textos tienen una reserva de sentido para todas las veces que uno va, puede leer 10 veces, 20, 50 veces el mismo texto, y que uno va con Sí. si uno va con dolor, lo ve una reserva de sentido. Si uno va con alegría, no habla de una manera así, como vayamos, no habla ese mismo texto, estoy hablando de un texto, no de toda la Biblia. Entonces, si estamos hablando de eso, que eso produce en la vida de uno, o sea, bueno, esta carta magna de Efesios, igual nuestra mente es tan finita que tampoco lo alcanza a comprender en la dimensión que... Por eso, hermanos, cuando alguien de nosotros dice, están predicando eso de nuevo. Hermanos, alguien que dice eso entre nosotros está ciego. Porque aquí está el apóstol Pablo, que hace gárgaras con el evangelio. ¿Me entienden la frase, cierto? Sí. Es experto en cómo predicar el evangelio. Por el lado que le pregunten, Pablo responde. Y él dice, yo estoy maravillado. Yo estoy extasiado, estoy atónito, porque esto es tan profundo, tan insondable, es inescrutable los juicios, cómo Dios piensa, cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa, cómo Dios hace que una cosa calce con la otra. Para mí es demasiado maravilloso. Entonces, ¿quién de nosotros estaría en condiciones de decir, otra vez están enseñando lo mismo? Otra vez de la cruz. Hermano, inclusive otra cosa, entre nosotros hay algunos hermanos que predican. Y yo, por razones obvias y por razones naturales, no todos predican igual y no todos tienen el mismo nivel de expresar una idea. De hecho, la forma en que uno habla es diferente a la del otro. Y eso no puede usted chuta, hoy día va a predicar el hermano Jaime. No quiero escuchar a Jaime. No, yo me gusta cuando predica el hermano Luis, porque cuando el hermano Luis, ahí yo entiendo todo. Hermano, eso está mal. Sí, Dios usa a unos más que otros. Es un problema del Señor. Nada más, ¿ya? Pero usted tiene que estar llano a que Dios lo lleve a las profundidades de las riquezas de Él. ¿Por qué? Porque usted ya tiene que entender que es el Espíritu de Dios que todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios, que va a las profundidades de Dios, saca de las profundidades, no importa quién sea el que está predicando, saca de las profundidades de Dios y la trae a su corazón. Hermano, y cuidado también con decir, por ejemplo, ese hermano es menos usado o más usado por Dios, porque a lo mejor a mí... Desde mi perspectiva, claro, correcto. Correcto. De hecho, cuando nosotros nos encontramos con dos hombres en la Biblia, Pedro y Pablo. Pedro, el ícono de la ignorancia. ¿Ya? Dice la Biblia que nunca fue a escuela rabínica y que además la escuela rabínica tiene que ver con que no tuvo idea de enseñanza teológica. Y además era del vulgo y sin letras. No le enseñaban ni a decir mamá. ¿Ya? Era el ícono de la ignorancia. Por el otro lado estaba Pablo, que se formó a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel era un erudito, teólogo, filósofo del porte académico de Aristóteles, pero era judío. Y fue formado con Gamaliel. Él fue el tutor de Pablo. Era hebreo de hebreo, era fariseo, tenía doble nacionalidad. Imagínense que hoy día tener doble nacionalidad es un privilegio. Hoy día. En esos años tener doble nacionalidad era algo cool, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Los dos, Dios hace lo siguiente. Aquí está Pablo y aquí está Pedro. La sabiduría de Pablo, Dios le dijo, tenla por basura, no me sirve nada de lo tuyo. Y por eso es que Pablo dice, todo lo tengo por basura, por ver si logro alcanzar a Cristo. Y la ignorancia de Pedro, o sea, ¿qué es lo que hizo Dios con Pablo? Lo aterrizó, lo bajó. Le dijo, todos tus conocimientos no me sirven, bótalo a la basura, no me sirven. Pero Señor, úsalo, pues si yo fui formado por Gamaliel, de algo te servirá que yo hable 3 idiomas. No me sirve, bótalos. Y este otro, su ignorancia, su estupidez, tampoco le fue impedimento. Y mire lo que Dios hace con Pedro. Y a los dos los nivela en un solo punto que se llama revelación. ¿Ya? Amados,
Escuchen esto. El alma de Pablo, en este momento, en el versículo 33, está llena de admiración, llena de adoración y llena de temor. Pero no del temor que nosotros entendemos por temor, no del temor de miedo, no del temor de pánico, sino de un temor reverencial delante de Dios. Ese temor reverencial es lo que la Biblia llama el temor de Jehová, ¿ya? Es un temor reverente. El alma de Pablo está llena de admiración, llena de adoración, llena de un temor reverente, y expresa una exclamación, expresa un cántico de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque se ha encontrado, escuche, lo voy a decir de otra manera, con las profundidades oceánicas de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Veamos si es verdad lo que yo estoy diciendo. Yorkie, 1 Corintios 2:10. Paula, Romanos 2:4. Jaime, Romanos 9:23. Rebeca, Romanos 10:12. Repito, no sé quién repito los textos. 1 Corintios 2:10. Yorkie. Paula, Romanos 2:4. Jaime, Romanos 9:23. Rebeca, Romanos 10:12. Yo les quiero recordar que Pablo en este momento está lleno de admiración, lleno de adoración y de un profundo temor reverente a Dios, porque se ha encontrado ¿con qué les dije? Con las profundidades oceánicas de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Veamos si es verdad. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ya. Dios nos reveló, en otras palabras, lo que leyó la hermana York, que lo voy a decir en chileno, Dios nos reveló las profundidades de Dios por medio de su Espíritu. ¿Qué dice Jaime? Romanos 2:4. ¿Quién era? Paula. Paula, perdón. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O menospreciáis, dice el texto, las riquezas ¿de qué? De su benignidad. O sea, hermanos, cuando decimos que Dios es benigno, hermanos, no es que Él es pobre en benignidad. Aquí dice que es rico en benignidad. ¿En qué más? Paciencia. En paciencia. Hermano, no es que Dios es paciente, es re paciente. Es rico en paciencia. De hecho, Él tiene macrotumia upomone, paciencia macrotumia de largo carácter, y tiene paciencia upomone, que es capaz de resistir mucho. Y por eso es que Él no nos ha desechado, porque su paciencia es riquísima. ¿Qué más? Longanimidad. Su longanimidad. La palabra longanimidad, para que usted aprenda el significado, es una paciencia estirada como un elástico. Usted sabe que los elásticos usted los tira y ahí llega, ¿cierto? Usted lo puede estirar un poquito más, ¿cierto? Ya, escuche, mire. Paciencia. Longanimidad. Longanimidad. ¿Entiende? Por eso es que algunos de ustedes no fueron a parar al infierno. Por eso es que Dios no se ha cansado. A nosotros ya nos habrían cansado. ¿Sí o no? Sí. Yo ya a ustedes los habría cansado. A Él no. Paul Washer dice: hice 1000 cosas para que no me amara, pero Él me venció con su amor. Me amó igual. Porque su amor es rico. No es como nosotros. No es, hermano, nosotros aguantamos un poquito, 2, 3, y en la cuarta ya decimos, ya, para la tontera. Contigo no. ¿Sí o no? En todo tipo de relación, en el trabajo, hasta en la familia, llega un momento que nosotros ya decimos, ya 1, 2, 3, en la cuarta, Chao. ya nada más. Pero Dios no, hermano,
Las misericordias de Dios se renuevan todas las mañanas. El predicador Sproul decía, las misericordias de Dios esta noche son frescas y mañana son nuevas. Y las que son nuevas mañana, en la noche siguen frescas. Pero el otro día son nuevas. Por eso Dios nos olvida, por eso Dios no, hermano, imagínense que nos damos el lujo muchas veces de estar en la presencia de Dios en la adoración de manera displicente. Y Dios podría borrarnos del mapa si quiere. Pero sus riquezas en benignidad, en paciencia y en longanimidad son extraordinarias y son profundas. Ahora, Jaime, Romanos 9:23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Mire, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, porque no eran notorias. Él las hizo notorias, las riquezas de su gloria. Entonces, ¿qué hizo? Notoria, las reveló. Las mostró, las reveló. ¿Entiende? ¿Qué? Las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Su benignidad, su paciencia, su longanimidad, su ciencia y su sabiduría. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y frente a eso, él está maravillado. Tenga cuidado cuando usted dice, sí, Dios es bueno. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tengo que tener cuidado? No es lo que usted dijo. Es como lo dijo. Tenga cuidado. Tenga cuidado cuando usted encuentra algo de Dios interesante. Interesante, hermano, es cómo crearon la bomba atómica. Eso es interesante. Interesante es cómo la torre Pizza está ahí, como que va a caer, pero no cae. Interesante es cómo un soldador logra soldar un perno bajo el agua. Interesante es cómo lograron los hombres que equipos tan pesados como un cohete salga de la atmósfera. Eso es interesante. Cuando usted oiga el mensaje de la cruz, por amor a Dios, nunca más piense que es interesante. Usted debiese quedar aturdido con eso. Estoy con las hermanas, hay varias aquí presentes, estudiando varias temáticas del Evangelio. Estuvimos hartos meses, como dos, 3 meses estudiando la muerte de Cristo, ¿se acuerdan? Y había momentos que mientras estábamos ahí, las hermanas, algunas les salían lágrimas, y eso que pasamos así de pasadita. Porque a la hora que yo me detengo y profundizamos los textos, quizás que nos pasa. Porque la muerte de Cristo no es interesante. La muerte de Cristo es gloriosa, es poderosa, es terrible, es cruenta, es profunda, es solitaria. Tiene un montón de características, pero lo que menos tiene, interesante. El Evangelio no puede ser interesante para usted y para mí. No es que lo digo porque es de mi interés. No, hermano, de tu interés, que te interese cómo las hormigas juntan su alimento en el invierno. Pero esto otro está por sobre eso porque tiene que ver con las riquezas y la profundidad de la ciencia y la sabiduría de Dios, de su paciencia, de su misericordia, de su longanimidad. Que no eran notorias. Romanos 9:23. Pero que Dios las hace notorias a nosotros, dice. Y las mostró, las reveló. ¿Y qué dice Paula? O no sé quién le correspondía. Rebeca, perdón. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Me quedo con la parte final. El mismo que es Señor de todos, escuche, algunos cometen hoy día hermano, somos tan humanistas, algunos predican por ahí y le dicen a la gente, ven, haz a Jesús el Señor de tu vida. Hermano, Jesús es el Señor. Y de los ateos, es el Señor. No, ¿cómo eso? No, si es el Señor de los cristianos. No, es el Señor de Buda. Es el Señor de Mahoma. Es el Señor del agnóstico, del gnóstico, del ateo. ¿Por qué? Porque dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre. Y en su condición de hombre se hizo siervo. Y siendo siervo murió una muerte de cruz. Por lo cual, por esa muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. La palabra sumo significa el lugar más elevado de los elevados. O sea, él no puede estar más exaltado. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es todo sobrenombre. Escuchen, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el, en griego, Kurios. En nuestra Biblia dice, es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra Kurios, para entenderla en español, significa 5 cosas. Significa jefe, amo, dueño, soberano y máxima autoridad. Eso significa Señor. Y Dios le dio a Jesús, por haber muerto en la cruz, haber sido sepultado y haber resucitado de entre los muertos y haber sido exaltado al lugar más elevado que existe, le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y el nombre que le dio es el nombre de Señor, Kurios, amo, jefe, dueño, soberano y máxima autoridad. Entonces, Él es el Señor, hermanos. Es el Señor hasta de los que no creen en Él. Es el Señor hasta del diablo. Hermanos, el Señor se levanta y Satanás tiembla. El Señor se levanta de su trono y el infierno tiembla. El Señor se levanta de su trono, la Biblia dice, y los océanos lo alaban. La Biblia enseña que los animales, la flora, la fauna exaltan a Dios, porque Él es el Señor del ácaro y de la galaxia. ¿Se entiende? Vuelve a leerlo, hermana. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Escuche, Él es Señor De todos. porque Él fue exaltado hasta lo sumo y Dios lo hizo Señor de todo. Por eso la Biblia dice que Señor de todo. Y toda lengua, dice, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. En el cielo, en la tierra, en el cielo, serafines, terafines, arcángeles y ángeles, seres vivientes. En la tierra, hombre, mujer, animal, flora, fauna, ácaro, hasta el piojo, todos. Y debajo de la tierra, infierno, demonios, ángeles caídos, submundo, todo. Él es el Señor de todo, transversalmente. Pero el texto dice que Él es Rico. El Señor de todos. pero Él es Rico para todos. Rico para con todos los que le invocan. ¿Y quiénes le pueden invocar? Todos. o sea, cuando la Biblia dice que porque Él es rico, pero aquí dice que es rico para con, o sea que comparte su riqueza. ¿Con quién? ¿Y quiénes le invocan? Los que han sido llamados de tinieblas a luz, ¿correcto? ¿Y qué es lo que les comparte? Su riqueza. ¿Y cuáles son sus riquezas? Entiende. ¿Y lo comparte cómo? Por medio de su espíritu, que va a las profundidades de Dios, las arrastra de lo profundo de Dios y las pone en nuestro corazón. Y nosotros quedamos impactados frente a esto, quedamos estupefactos, quedamos atónitos, perplejos, anonadados, no sé cómo decirlo, pero quedamos maravillados, hermanos. Por eso que un cristiano no tiene que darle vergüenza levantar sus manos. No tiene que darle vergüenza que estemos adorando al Señor y que corran lágrimas, séquese las lágrimas y siga adorando al Señor. No tiene que darle vergüenza su mala voz que se desafina y todo eso. Es lo menos que uno puede pensar. Yo no he ido nunca a las Torres del Paine. Me gustaría conocerlas. Pero yo pongo aquí en el computador una foto y me acerco un poquito y quedo maravillado. Y a veces se me sale una exclamación. Qué cosa más linda.
frente a dos montañas con hielo, ¿no? Porque al final son dos montañas con hielo. En rigor, son unos picos que hay parados ahí con hielo. No, perdóname, pero eso es. Pero están tan bien hechicitos. La mano de Dios los esculpió tan bien. Se ven tan lindos. La rosa cromática hace que se vean ciertos colores tan lindos. Los hielos ahí eternos. La laguna de San Rafael. Todo esto parecía que un pintor vino y pintó una postal exquisita. Bueno, Yo no los conozco. Hermanos, pero cuando Dios empieza a pintar su gloria Amén. y te muestra por qué no te desecha, por qué te ama, por qué te llama hijo, por qué te llama hija, por qué tú le puedes decir Abba Padre, por qué tú eres parte de su reino, por qué pesa toda nuestra torpeza y necesidad y debilidad, seguimos siendo sus hijos, por qué no se ha olvidado de nosotros, por qué aunque no merecemos, Él responde las oraciones, siendo tan perfectibles todavía, nosotros siendo tan mediocres en tantos asuntos, Dios sigue manifestando gracia, gracia y gracia, y más gracia y más gracia. De hecho, muchos hombres ya nos han olvidado, porque nos damos el alto y el ancho. Pero Él no. Él no se olvida, aunque sabe que no damos ni el alto ni el ancho, Él sigue confiando en su obra. No en mí, no en usted. Confía en lo que Cristo está haciendo en nosotros. Es extraordinario. Cuando la Biblia habla de la sabiduría de Dios, se refiere a su habilidad para escoger los mejores medios para el logro de la meta más alta. Algunos lo llaman la eficiencia de Dios. O sea, cuando la Biblia habla de la sabiduría de Dios, habla de cómo Dios se encarga tan exquisita y sabiamente de buscar los mejores mecanismos, las mejores formas de alcanzar la más alta meta que Él tiene. Y por eso es que usted y yo no lo entendemos. Yo hice una referencia delante acá a nuestra hermana María. La hermana María recibió al Señor después de un infarto. Y yo estoy convencido que si el infarto no viene, ella sigue escuchando los videos y no pasa nada. Porque Dios tiene mecanismos que yo en mi mente no entiende. Ahora están pasando cosas en nuestra vida. De salud, de dinero, de situaciones, que nos dejan así medio perniquebrados, nos dejan como en un golpe que nos sale y quedamos como planchados ahí y no sabemos qué está pasando. Pero hermano, algo está haciendo Dios. El problema es que sus juicios son insondables. Pero algo está haciendo. ¿Y sabe lo que está haciendo? Está buscando en su sabiduría los mejores mecanismos, los mejores métodos para alcanzar la más alta meta en usted. Eso algunos lo llaman eficiencia divina. Nosotros no la alcanzamos a comprender. Yo tuve una hija que se llamaba igual que la Camila, y la tuve 4 años conmigo. La memoria que yo tengo de ella es de un sonido gutural que salía de acá de ella, que es una cosa así. Esa es la memoria que yo tengo, el sonido de Camila que está en mi oído. Unos ojos grandes, negros, un pelo crespo y el color de mi piel. Y tengo imágenes de verla en la camilla muchas veces, conectada, llena de cosas, muchas veces. Y 4 años en que yo no supe qué es lo que estaba pasando. Después de 24 años, yo estoy entendiendo cuánta riqueza de Dios se soltó en mi vida en esos 4 años. Cuánto yo entendí del Evangelio, cuántas cosas yo comprendí y cómo eso me mantuvo a mí quebrantado para enfrentar situaciones que iban a venir por el camino.
Por eso es que la sabiduría de Dios usted no la va a poder alcanzar jamás, porque hoy día está haciendo Dios algo. Algo está pasando, hermano, con usted. Y si tratamos de buscar el significado, nos va a costar. Y si tratamos de encontrarle huella a George que lo que está pasando con usted, no vamos a poder. Hay cosas que están ocurriendo en nuestra vida, Cupercinda, que son inexplicables. Pero yo sí estoy seguro de algo. Que estoy seguro de esto, que aquel que la buena obra empezó, será fiel en perfeccionarla en ustedes hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo está haciendo? Tiene que ver con su sabiduría. Y su sabiduría es como Él escoge los mejores mecanismos, los mejores métodos para alcanzar su más alta meta. Y cuando hablamos del término conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios tiene que ver, está vinculado con la sabiduría. Pero tiene que ver, hermanos, con relación con Dios. En la Biblia, conocer a Dios no es saber de Dios. ¿Ya? Y se lo explico de esta manera. El verbo conocer en la Biblia no es como aquí que usted venga y me diga, yo conozco al jefe de Jacqueline. Entre nosotros se entiende lo que estamos diciendo. Yo conozco al compañero de trabajo de Gumercinda. Yo conozco a la hija de Sandra. Sí, yo conozco a la hermana de Jimena. Entre nosotros sí, en nuestro lenguaje social, entendemos de qué se está hablando. Pero cuando usted va a la Biblia, el verbo conocer no tiene nada que ver con esto. Por ejemplo, dice la Biblia que, dice la Biblia, y conoció Abraham a su mujer Sara. Y Sara concibió y dio a luz un hijo. Si yo entiendo ese conoció con cómo lo entiendo aquí, chuta, es complejo conocer a una mujer. Claro. Porque según eso, conocer a una mujer es sinónimo de que queda embarazada. ¿Cierto? Porque lo que el texto me está diciendo es, y conoció Abraham a su mujer Sara. En otras palabras, y tuvo Abraham intimidad con su mujer Sara. Y Sara concibió, producto de la intimidad, y dio a luz un hijo llamado Isaac. Después cuando Dios viene y dice, y me conoceréis, está diciendo, tengan intimidad conmigo. Cuando Dios dice aquí en Mateo 7:21, apartados de mí, nunca os conocí, les está diciendo, nunca tuvimos intimidad. Entonces el verbo, el conocimiento o el verbo conocer en la Biblia es intimidad, está relacionado con la sabiduría, pero no debe entenderse como saber, como sapiencia. Conocer a Dios no es saber de Dios. Conocer a Dios es conocerlo, es intimar, es ir comprendiendo cómo Él piensa. Y para comprender cómo Él piensa tengo que entrar en su sabiduría, pero hay un problema con la sabiduría. ¿Cómo es? Si yo entro sin el equipo de buceo, me muero. ¿Y cuál es el equipo de buceo? La revelación. No. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que me lleva envuelto y me sumerge en la profundidad de Dios y saca de la profundidad de Dios y la pone en mi corazón por medio de algo que la Biblia llama espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Se entiende? Hicimos orar a Jaime. ¿Qué edad tiene Jaime? ¿Qué edad tienes tú? 14 años. Es un adolescente. Un adolescente no tiene por qué manejar términos como sabiduría, revelación, conocimiento de Dios. No hacemos nada, tú lo haces todo. Pero así fue la oración de él. En otras palabras, fue una oración llena de revelación. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logra un hombre eso? De ninguna manera. Eso no es un logro del hombre. Es el Espíritu de Dios que escudriña en lo más profundo del corazón de Dios, la profundidad del corazón de Dios, va a la profundidad de Dios, la trae y la mete dentro de ese joven de 14 años. ¿Entiende? Por eso es que la gloria, por eso es que termina la doxología diciendo a Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Vamos bien, me queda un poquitito, denme un minutito y terminamos. Vamos a entender conocimiento de Dios como
si quieren lo anotan, como la perspicacia de Dios, la perspicacia de Dios sobre la esencia misma de todas las cosas. Eso se llama, hermanos, omnisciencia. La perspicacia de Dios. Sí, eso se llama omnisciencia. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, hablamos de la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa omnisciencia? Que Dios conoce todo, de todos y de todo. ¿Se entendió? No existe nada. Cuando hablamos del conocimiento de Dios o de la omnisciencia de Dios, estamos hablando que Dios conoce todo, de todos y de todo. En otras palabras, por eso la Biblia dice que no existe nada debajo del sol y Dios nos saca a la luz. Todo lo sabe. Por eso es que con Dios hay que ser sincero. Hay que ser sincero. Si somos estúpidos, hay que decirle, Señor. No hay que decirle, Señor, parece que soy estúpido. Hay que decir, Señor, yo soy estúpido. Yo lo asimilo, lo sé, lo entiendo. Yo te pido perdón por mi estupidez. Porque, hermanos, no hay nada de tu vida que Él no sepa. Ni de tu vida pasada, ni de tu vida actual, ni de tu vida futura. No hay nada de tus recuerdos. Hay recuerdos que a ti ya se te olvidaron porque como pasaste en la barrera de los 40, ya hay cosas que tú no te acuerdas. Dios no. Dios viene y hace un doble clic y te trae el recuerdo íntegro. Sabe bien de cada cosa, de cada situación, de cada instancia, cada elemento, por su omnisciencia. Ahora, esa omnisciencia de Dios, nosotros, el Espíritu de Dios entra en su omnisciencia, entra en la profundidad de su ciencia, entra en la profundidad de su conocimiento, la arrastra y la trae a nosotros y la vuelve carne y sangre en nosotros. Por eso, hermanos, que una persona que tiene, escúchenme bien, una persona que tiene conocimiento no es lo mismo que una persona que tiene conocimiento de Dios. Lo digo de otra manera. Una persona que tiene agnosis de Dios no es lo mismo que una persona que tiene intimidad con Dios. ¿Se está entendiendo? Lo digo de otra forma. Una persona que sabe cosas de Dios no es lo mismo que una persona que está con Dios todos los días. ¿Se está entendiendo? Por eso que no tiene, la revelación no va de la mano con saber, con entender, con leer, con practicar. Aunque hay que leer, aunque hay que saber y aunque hay que pedirle al Señor que la vida de Cristo se manifieste. Pero revelación tiene que ver con Dios viniendo, Dios revelándose, Dios haciendo en mi vida. Amén. El apóstol añade, cuán inescrutables sus juicios, es decir, sus decisiones soberanas son insondables, nos dejan huella, sus decretos, sus disposiciones. Él está hablando, hermano, aquí puntualmente de todo lo que Dios hace para salvar a alguien. Hoy día, y me parece que está conectada la hermana Sandra Riascos. Sí. Hoy día ella me escribía y me decía, hermano Víctor, me parece maravilloso a mí. Cada vez yo estoy más maravillada, me coloco. Y yo le respondo, ¿con qué, hermana? Con que usted haya venido de tan lejos. Y que Dios haya hecho que usted haya ido a un lugar a cortarse el pelo. Y que por haber ido a cortarse el pelo a ese lugar que era mi peluquería, usted haya dicho 2 frases que a mí me hicieron temblar. Y que yo soy tan,
¿cómo se dice cuando uno es malo para hablar? Tan tímido, tan tímida, pero que igual le pedí hablar para encontrarme con esto. Eso me tiene sorprendido. ¿Por qué Dios no usó un predicador de aquí? Yo le dije, buena pregunta. Hubiese salido más barato. Por eso que existen las misiones. Por eso que hay que ir a predicar a otros lugares. Porque es espléndido. Ahora, ¿por qué? No tengo idea. Porque eso es parte de lo insondable de Dios. ¿Por qué Dios toma un hombre de aquí y lo lleva a 6.000 kilómetros allá y hace un movimiento como raro para hacer que alguien se convierta? De repente, hermano, a usted le pasa algo que usted no quería que le pasara. Usted se enferma y usted lo hospitaliza y usted queda entre medio de 2 hombres, de 2 mujeres, y usted está 4 días ahí. Si usted está los 4 días quejándose ahí, usted no ha entendido nada. ¿Sabe por qué la llevaron ahí? Porque esos 2 que están acostados al lado tienen que oír el evangelio, pero como usted es cobarde, como usted piensa que se van a reír, que se van a burlar, que usted no sabe qué decir, mejor usted le habla de Boris y del escenario actual político. Cuando lo que tenemos que hacer es hacer que esta profundidad que nos ha sido revelada llegue a esa gente por medio de la predicación del evangelio. Nada de lo que está pasando en tu vida en este momento está pasando sin causa. Dios está haciendo algo y esto va a traer un efecto. Y ese efecto está pensado por Dios en el reino de Dios, siempre. Hágale una pregunta que tiene a su lado. Dígale, ¿sabes por qué estás trabajando donde tú estás trabajando? Míralo. ¿Ya? Algunos se van a llevar una sorpresa. Dígale ahora. Dígale, ya que le preguntó, ahora respondan y dígale, estás ahí para que el resto conozca la gloria de Dios. Se lo dijo, ¿no? Qué complejo, sí, porque en el procedimiento técnico de su función laboral no está ahí predicar el evangelio. Pero usted está ahí para eso. Usted está ahí para cuando su amigo, su colega llega afligido porque tiene problemas matrimoniales, tiene problemas con el hijo, tiene problemas de finanzas, usted le diga, tranquilo, tranquilo. Cristo murió por ti. Vamos al culto con ellos. Ahí vamos a orar por ti. Ahí vas a escuchar el evangelio. Usted está ahí para eso. No está para que la cuestión funcione como reloj suizo. Usted está para eso y para que el asunto funcione como reloj suizo. Es una consecuencia. Amén. Cuán imposible, y aquí termino, cuando la Biblia habla de que son inexplorables o inescrutables sus caminos, cuán imposible es seguir o rastrear los medios que Dios usa para poner en función sus decisiones. Tratar de entender la mente de Dios es volverse loco. La mente de Dios tiene que sernos revelada. Por eso hay cosas que hoy día usted está viviendo que parece que no tienen mucho sentido. Tranquilo. Tranquilo. Tranquila, hermano. Algo está haciendo Dios. Y ese algo que está haciendo Dios, sácate de la cabeza que tiene que ver contigo. Tiene que ver con su reino. Pero en eso estás incluido tú. Por lo tanto, esto va a resultar en algún bien. Hermano, eso que yo estoy diciendo significa confiar en la buena voluntad del Señor. ¿Quién de ustedes, de las que son mamás y de las que no han sido mamás, las que no han sido mamás nunca usen el sentido común? ¿Quién de ustedes les diría a su bebé de 3 años o al mirar a su bebé de 3 años que va con las manos directas a la combustión lenta que está abierta, ardiendo al rojo vivo? ¿Quién de ustedes va a mirar al bebé, meter las manos ahí y lo va a dejar que las meta? ¿Quién haría eso? Nadie que esté en su sano juicio, ¿cierto?
¿Quién de ustedes permitiría que su bebé salga a las 4 de la mañana caminando por la calle sin saber qué va a pasar con él? Nadie, ¿cierto? ¿Usted cree que Dios va a permitir? ¿Usted cree que Dios va a permitir que usted se dé contra la muralla así como así? ¿Usted cree que si Dios no lo ve en peligro, no va a actuar? Por eso es que en nuestra vida muchas veces, en lo insondable de sus movimientos, en lo inescrutable de su juicio, en lo inescrutable de sus mecanismos que Él busca que Él escoge para alcanzar la más alta meta, ocurren cosas raras en nuestra vida. Irrumpe Dios con una enfermedad, algo que nos aterrice. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos habemos enfermos? Yo soy uno. ¿Quién más? 2, 3, 4, 5. ¿Quién más? 6, 7, 8, 9. Ya, escuchen, a los que estamos enfermos, así complicados, ¿nos mengua esa enfermedad o no? ¿Nos mengua? ¿No? Limita. O sea, Sí, menguar es limitar. sí, limita. ¿Sí o no? Sí, pues limita. Sí, pues. Sí. Y al vernos limitados, ¿qué pasa con nosotros? Al ver que ya no podemos hacer lo que hacíamos, no rendimos lo que rendíamos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Y eso? Expectación. ¿Y eso? ¿Y eso? Hay que morir. Hay dos caminos. O usted se pone a tomar ambroxolán todas las noches porque está depresivo, y usted le cree al diablo que usted entró en una profunda depresión y frustración y me voy a comer un gusanito porque soy el pobre, triste Gil de nacimiento. O usted dice, Señor, tú me estás matando de a poco. Tú me estás mostrando que tengo que depender de ti. Tú me estás mostrando que no soy tan autovalente como yo creía. Que soy más arrogante, más soberbio de lo que yo pensaba. Hermano, las enfermedades están para debilitarnos. Están para hacernos estar de rodillas y decirle al Señor, ten misericordia. Los que sufren de descompensaciones, qué complejo es eso, ¿no? Los que nos descompensamos, estamos bien y de repente, hermano, estamos bien, y la gente podría hasta pensar que uno está mintiendo porque estamos bien, y una comida rara, una ingesta de algo más, o de comer apurado, o de comer a destiempo, hace que tú después no sirvas para nada. Y se muestra la fragilidad nuestra. ¿Qué habrá detrás de un despido? ¿Qué habrá detrás de un asunto que no sale nunca? ¿Qué estará pasando, Marlin, con esa casa que no se puede vender? ¿Qué estará Dios haciendo? ¿Dios está aburrido en el cielo y está festinando con juvencio? No, está el propósito eterno de Dios por sobre todas las cosas, ser formado en la imagen de Dios, de Cristo. Pero el problema está que Dios está moviéndose en su sabiduría y en su ciencia, y su sabiduría y su ciencia son profundas, son riquezas, pero son insondables. ¿Qué significa? No dejan huella. Uno trata de entender y no entiende. Por eso es que la vida cristiana es un milagro. No es por vista, no es por entender, es por fe, es por creer. Dios les bendiga, hermanos. Estamos terminando un versículo. Nos quedan 3. Íbamos a ver los 4, pero vimos uno, lamentablemente. Dios les bendiga.